Bien, en este video ya vemos las escenas dispuestas dentro del motor de videojuegos. Sin embargo, aquí voy a mostrar las escenas que en primer lugar se dispusieron dentro del motor, que fueron los primeros conceptos al inicio de la actividad. Y aquí voy a mostrar aquí precisamente una habitación creada con una geometría muy básica, unos elementos muy básicos, apenas para estudiar un poco la distribución de los elementos y cómo sería esta especie, este espacio en cuanto al juego, en lo interactivo, en el propósito como tal que se tiene. Voy a darle play aquí para mostrar entonces esta idea inicial de la escena. Lo que se supone que debe hacer el carrito, que es bien decir el del personaje, es subir por estos obstáculos y desde ahí empezar a establecer como la posibilidad de respuesta a unos determinados acertijos, que es lo que está apareciendo en este punto. Entonces, en este recuadro aparece una descripción del juego y es lo que debe hacer la persona es solucionar precisamente este acertijo, y recorriendo el cuarto poder encontrar precisamente el punto, el elemento en concreto que esté analizándose en ese momento, que se está tratando de encontrar en ese momento. Y una vez lo consigue, pues le dará la pista para el siguiente y así sucesivamente. Entonces aquí estoy empezando a recorrer la pista, por decirlo de alguna manera. Esta manera de ejemplo no sería precisamente la pista definitiva, simplemente es un ejemplo de cómo podría ser construida y de cómo podría ser trabajada para que el personaje pues pueda funcionar. Cabe señalar que el carro como tal, los aspectos de programación fueron elaborados durante el curso anterior y básicamente lo que se ha venido cambiando es la apariencia del juguete. En este caso se trata de un Volkswagen, que se le ha cambiado un poco la apariencia. Y la idea del Volkswagen es porque es uno de los carros que me gustan, que prefiero. Y digamos que en ese sentido el propósito es apenas tener un acercamiento como conceptual. Obviamente el juego representa de una manera u otra una visión muy personal de lo que es el juego, del impacto que tuvo el juego en mi infancia y mi adolescencia, y la manera como desafortunadamente he visto en el transcurso de los años que la costumbre se ha ido perdiendo. Bien, entonces aquí vemos nosotros una primera escena, vamos a darle clic a una segunda escena y en esta segunda escena me esforcé un poco más por trabajar un concepto ya no del cuarto, sino de un espacio como de estudio, una sala, y he cambiado un poco los materiales simplemente para poderlos estudiar como la manera como la atmósfera se comporta. Esto que estamos viendo acá son los controles del juego, esto en el caso de que fuese para celular, pero en este momento lo estoy controlando yo a través del teclado como tal. No existe en este punto ningún elemento de juguete o de obstáculo como tal, solamente quiero mostrar un poco la manera como se comporta en esta escena, pensando en cómo sería la visualización de la persona mientras juega. Esto teniendo en cuenta que es un juguete muy pequeño y se encuentra en un escenario muy particular. Bien, aquí estoy en la escena número 3. Esta ya es una sala. Aquí el inconveniente conceptual es que se sale mucho de lo histórico, porque ya estaría trabajando, perdón, aquí hay un error en el modelo, teniendo en cuenta que se sale un poco de lo histórico del juego. Se supone que todo está ambientado en una época en la que son los años 80-90, y aquí pues vemos una tecnología que no era precisamente de ese entonces. Digamos que esta escena fue descartada precisamente porque pues se procuraba más proponer desde el punto de vista del momento en el que el personaje se sumerge como tal. Bien, aquí ya vemos la escena final. Esta escena final que estamos viendo acá tiene la decoración
que se había dispuesto. Aquí vemos una cámara que está viendo muy desde arriba, sin embargo voy a hacer acá un ajuste y voy a dejarlo un poco más bajito, no tan por ahí. Aquí tal vez el único inconveniente es que esa perspectiva que se ha planteado de la cámara, pues aparentemente será muy difícil visualizarla ya desde aquí, ya es más posible. Sin embargo se ve el fondo, y esto es porque la cámara está visualizando un poco el piso. A poner un poco más, eso puede ser por acá. De todos modos es bastante alta la cámara, y pues bueno, ese es un inconveniente. Voy a separar, pegar un poco más, y aquí tal vez se pueda bien. Entonces aquí estamos viendo una experimentación, como les digo, de la visualización de cámara. De todos modos, pues los planos, en el área más cercana o en los objetos más cercanos, pues se puede alcanzar a ver la perspectiva. Entonces esa perspectiva ideal que se había propuesto en los renders, ya cuando la cámara está dispuesta en el escenario y de acuerdo al personaje, pues digamos que ya no se torna tan fácil de manejar. Bien, aquí vemos un primer juguete. Cuando lo encontramos, entonces nos aparece precisamente la pregunta, el acertijo, y luego tenemos que encontrar el siguiente y así sucesivamente. Entonces, si bien aquí por ejemplo ya encontramos el segundo juguete, aquí en el transcurso en el que el jugador va recorriendo el escenario, se va dando cuenta que hay ciertas acciones que debe hacer de cierta manera. Por ejemplo, aquí se mantiene un poco metido dentro del juguete para poderlo leer con detenimiento, y ya una vez lo ha leído, pues ahí puede seguir continuando. Pero básicamente este es el funcionamiento esencial, ¿no? Obviamente al ser uno quien crea el juego, pues en teoría sabe dónde es que está cada uno de los objetos, pero no sería tan fácil, no sería tan obvio. Sin embargo, pues esto recuerda un poco la tendencia que tenía uno en la infancia de los juguetes, dejarlos guardados debajo de la cama, dejarlos debajo de los muebles, para que siempre los pudieran encontrar muy fácilmente. Entonces aquí encontramos por ejemplo otro juguete, y así sucesivamente el personaje el jugador, el espectador va encontrando los diferentes juguetes. Hay aspectos de iluminación y de ambientación que restan por mejorar, teniendo en cuenta en realidad que esta es tal vez una de las cosas más complejas de hacer, porque siendo de realidad virtual y para dispositivo móvil, pues algunas características técnicas alrededor de esto son difíciles de lograr. Es decir, los celulares son en términos generales muy de bajo rendimiento si se le compara con una consola o algo así. Entonces esta parte sería un poco difícil de manejar. Bien, hasta ahí se expone todo lo que ha sido el proceso de creación de obra. Esto desde el punto de vista del proceso de producción, desde el punto del proceso técnico. Y ahí terminaríamos nosotros con esta primera parte del proceso.